Sobre el teorema de seno, lo que primero que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Nos dan un triángulo cualquiera, ¿listo? Entonces, ese triángulo le nombramos los vértices. En este caso, pues se nombran vértices A, B y C. Entonces, esas letras a su vez me van a representar los ángulos internos del triángulo. Entonces, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ahora, por convenio, se determina que el lado opuesto se nombra con la letra minúscula de la letra que está representando el vértice. Entonces acá en este caso, el lado opuesto sería acá y lo nombro como lado A. El lado opuesto del vértice C sería este lado y lo nombro con la letra C minúscula. Y acá, el lado opuesto del vértice B lo nombro con B minúscula. Teniendo en cuenta esto, entonces interpretamos cómo es el teorema del seno en un triángulo cualquiera, teniendo estas convenciones. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del seno? El teorema del seno me dice es que se establece una proporción entre el seno del ángulo sobre su lado opuesto y el seno del otro ángulo, puede ser B en este caso, sobre su lado opuesto y también seno del ángulo sobre su lado opuesto. Esto no implica que tengamos que utilizar las tres expresiones al mismo tiempo. Simplemente es para significar que usted puede tomar parejas, sin importar la combinación, y ahí estaría aplicando el teorema del seno. Entonces, clave para aplicar el teorema del seno. Un triángulo cualquiera. ¿Listo? Si en ese triángulo cualquiera usted tiene la información del ángulo y de su lado opuesto, entonces ya vemos que este es ángulo A y este es lado A. Entonces, si en el triángulo que le están dando o en la información, en el problema de aplicación que les proponen, se establece que el triángulo tiene la información de un ángulo y la información de cuánto mide su lado opuesto, ahí ya le da la herramienta suficiente y necesaria para aplicar el teorema del seno. Entonces, digamos, por ejemplo, que le pueden dar le tienen que dar otro dato adicional. Puede ser un ángulo o puede ser un lado. Digamos que esto entonces sería el lado C. ¿Listo? Entonces, digamos que en un caso que le den ángulo, su lado opuesto y un ángulo, necesita solucionar ese triángulo. Entonces, en este caso, tendría que hallar este lado y tendría que hallar este lado y a su vez cuánto mide este ángulo. Claro está que esta información de este ángulo la puede calcular inmediatamente al tener en cuenta cuánto miden estos dos ángulos. Si por ejemplo les dicen que este ángulo es de 60 y este es de 40 grados, entonces este ángulo sería de 80 grados, por decirlo así. Recordando que la suma de los ángulos internos da 180 grados. Bien, entonces, vamos a averiguar cuánto vale B, teniendo la información de A, el ángulo A y el ángulo B. Entonces, suponiendo que voy a averiguar esto, comienzo con la información que ya me dan. Seno del ángulo A sobre la longitud de su lado opuesto debe ser igual a la información del ángulo o del otro lado. Entonces en este caso voy a decir que me dieron este ángulo. Entonces igual a seno del ángulo B sobre el lado opuesto, que en este caso es el que quiero investigar. Entonces ahí ya
queda planteado el teorema del seno con la información que nos están dando. Ahora vamos a ver un problema de aplicación. De acuerdo a la información que se plantea en el problema, entonces la gráfica a realizar podría ser esta. Entonces nos dice que hay un árbol del cual se observa la punta o la cúpula del árbol desde dos puntos diferentes con ángulos de elevación de 25 y 30 grados respectivamente, que los puntos están separados por 250 metros. Entonces acá, como tenemos dos ángulos internos del triángulo, podemos averiguar cuánto vale el tercero, de tal manera que la suma de los tres nos dé 180. Entonces concluye que acá el tercer ángulo es de 125 grados. Entonces, ¿cuál es la información que solicita el problema? Averiguar cuál es la distancia del punto de observación a la cúpula del árbol. Entonces, necesito hallar el valor de A, de C, y aparte de eso, la altura del árbol que se solicita ahí en el problema. De lo contrario, pues simplemente se soluciona hallando los valores de estas dos longitudes. Pero el problema me exige también altura del triángulo. Entonces, voy a comenzar calculando cuánto vale C. Al aplicar el teorema del seno, entonces, utilizo la información que ya me están dando con respecto al ángulo y su lado opuesto. Entonces decimos, seno de 125 grados sobre 250 metros, que es su lado opuesto. Y eso se compara con, si voy a calcular este lado, menciono su ángulo opuesto. Entonces en este caso sería seno de 30 grados sobre el lado opuesto, que es el que quiero averiguar. ¿Listo? Entonces, acá la incógnita queda acá en C. No sé cuál es el valor de C, entonces necesitamos primero despejar a C. Entonces acá, C que está dividiendo pasa a multiplicar. Quedaría C por la expresión seno de 125 grados sobre 250, igual al término que quedó acá en esta parte de la igualdad, a seno de 30 grados. ¿Listo? Entonces acá, este 250 que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Lo escribimos así. Seno C igual a 250 por seno de 30 grados. ¿Listo? Y posteriormente coloco esto sobre. ¿Por qué coloco sobre? Resulta que este seno de 125 está multiplicando directamente a C. Entonces, como está multiplicando, pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces escribimos sobre seno de 125 grados. ¿Listo? Cuando ustedes vayan a hacer el cálculo utilizando sus calculadoras científicas, lo primero que se deben fijar es que la función sea en deg. O sea, la función debe trabajar en grados. Y el orden para emplear la calculadora es tal como está aquí. Deben primero escribir 250 por seno de 30 grados. Algunas calculadoras no identifican el orden de la operación para estos casos. Por ejemplo, si ustedes digitan seno de 30 grados por 250, da un resultado totalmente diferente. Entonces, sí es necesario realizar la operación como tal en orden. Entonces, acá en este caso, 250 por seno de 30 grados. En ese caso nos da 125 sobre seno de 125 nos da 0.819.
Al realizar la división de 125 entre 0.819, aproximadamente nos da un resultado de 152.6. Entonces se concluye que acá la distancia del punto A a la cúpula del árbol es de 152.6 metros. De igual manera procedemos para averiguar el valor del lado A. Entonces, en este caso, ya tengo la información de este lado y su ángulo opuesto. Entonces también lo puedo utilizar. ¿Listo? O puedo seguir utilizando 125 con su lado opuesto. Cualquiera de las dos opciones es válida y tiene que dar el mismo resultado. Voy a utilizar esta última información que encontramos. Entonces, teorema de seno. Seno de 30 grados. Seno de 30 grados sobre su lado opuesto. 152,6. Igual el lado que quiero averiguar, entonces seno de 125, seno de 25 grados, perdón, sobre A. Entonces, realizando el mismo procedimiento para despejar acá la incógnita, que en este caso la bautizamos A, entonces quedaría de la siguiente manera. A es igual. Este 152.6 que está acá dividiendo pasa a multiplicar. Entonces escribimos 152,6 por seno de 25. 25 grados. Y toda esa expresión se tiene que dividir por este seno de 30 que está acá. Puede decir que como numerador o multiplicando la A, pasaría a dividir. Entonces divido entre seno de 30 grados. ¿Listo? Entonces, igualmente, reitero, manejo de calculadora 152,6 por seno de 25, le dan igual y después ahí sí digitan dividido seno de 30 grados. Esa operación les tiene que dar 128.98. ¿Listo? Entonces acá concluimos que este lado mide 128,98 metros. Bien, entonces ya calculamos cuál es la distancia de los puntos de observación a la cúpula del árbol. Ahora, para terminar, nos queda calcular la altura del triángulo, del árbol. Entonces, esa altura del árbol se refiere a esta distancia del extremo al lado opuesto. Es decir, que implícitamente ahí se nos está generando este triángulo. ¿Listo? Y ese triángulo es un triángulo rectángulo, porque la altura tiene que ser perpendicular al lado opuesto. ¿Listo? Entonces, para este caso, este lado nos dicen que es de 152,6 metros. ¿Listo? Que este ángulo es de 25 grados. Y este ángulo pues obviamente es 90 grados. La pregunta, o lo que tenemos que averiguar, es la altura. La altura del árbol. Entonces, igualmente, ya tenemos que acá esto es 90 grados. Tenemos su lado opuesto. Entonces podemos aplicar el teorema del seno. Entonces, para acá quedaría planteado así. Seno de 90 grados sobre su lado opuesto, que es 152,6, debe ser igual a seno de 25
grados sobre el lado opuesto, que lo voy a llamar X. ¿Listo? Al realizar el despeje de la incógnita, entonces quedaría X igual, lo voy a hacer paso por paso. Entonces, X pasa a multiplicar seno de 90 dividido entre 152.6 igual a seno de 25 grados. ¿Listo? Entonces, este 152.6 que está dividido pasa a multiplicar, nos quedaría X igual a 152.6 por seno de 25 grados dividido entre, está multiplicando, pasa a dividir seno de 90. Ya por el trabajo que han hecho en las guías en trigonometría, las guías anteriores, seno de 90 pues vale 1. Ahora el trabajo que se hace acá es realizar esta multiplicación. Entonces 152.6 por seno de 25 grados. Entonces eso aproximadamente les tiene que dar 64,49. ¿Listo? Y acá entonces ya se concluye que la altura del árbol, nos va a dar un aproximado de 64,49 metros. Y ahí ya queda solucionado totalmente el problema que se había enunciado, aplicando el teorema del seno.